Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un tema que ha estado en la boca de todos, algo que ha generado muchísima especulación y, seamos sinceros, una dosis saludable de envidia y admiración. Estamos a punto de desvelar uno de los secretos mejor guardados del mundo de las estrellas turcas, un lugar que se ha convertido en el epicentro de los rumores sobre una de las parejas más queridas y seguidas de todos los tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. El título no miente y hoy vamos a sumergirnos en el secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin revelado, el lugar escondido. Prepárense porque lo que vamos a descubrir podría cambiar la forma en que vemos su relación, o al menos, añadir un toque de magia a la narrativa que tanto nos gusta seguir. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero hacerles un recordatorio rápido, pero muy importante. Si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den a ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, especialmente los que vienen cargados de exclusivas y teorías fascinantes como esta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, entremos en materia. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es digna de una película. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue palpable. Lo que comenzó como una amistad en pantalla pronto traspasó la ficción para convertirse en una de las relaciones más sólidas y envidiadas del panorama turco. Sus seguidores, y créanme son legiones en todo el mundo, han seguido cada uno de sus pasos, cada fotografía compartida, cada viaje, con una devoción casi religiosa. Pero como suele suceder con las parejas de fama mundial, siempre hay preguntas, siempre hay misterios que los fans intentan descifrar. Y una de las preguntas que ha resonado con más fuerza en los últimos tiempos es, ¿dónde pasan su tiempo de calidad lejos de las cámaras y los flashes? ¿Existe un refugio secreto, un lugar especial donde puedan ser simplemente Hande y Kerem, lejos de la presión mediática y las exigencias de sus carreras? Pues bien, después de una exhaustiva investigación, de rastrear cada pista posible, de analizar cada detalle que han compartido sutilmente en sus redes sociales, creemos haber encontrado la respuesta. Y no es un resort de lujo en las Maldivas o una mansión extravagante en Beverly Hills. El secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su lugar escondido, es algo mucho más íntimo, mucho más personal y francamente, mucho más encantador. Hemos estado observando sus publicaciones, esas pequeñas ventanas a su vida privada, y hemos notado un patrón recurrente. Hay un tipo de paisaje, una atmósfera particular que emerge una y otra vez en las fotos y vídeos que comparten, especialmente cuando se les ve relajados, disfrutando de momentos genuinos juntos. No son los flashes de las alfombras rojas, ni los sets de filmación bulliciosos. Hablamos de momentos más serenos, de atardeceres que pintan el cielo con colores cálidos, de la brisa marina acariciando sus rostros, de la vegetación exuberante que parece abrazarlos. Inicialmente pensábamos que se trataba de escapadas temporales a diferentes lugares de la costa turca, algo bastante común entre las celebridades para desconectar. Sin embargo, al analizar la consistencia de ciertos elementos visuales, empezamos a sospechar que había algo más. La forma en que la luz incide, la flora específica, e incluso algunos elementos arquitectónicos discretos que aparecen en el fondo de algunas de sus publicaciones, nos llevaron a una conclusión. Este lugar no es solo un destino de vacaciones, es algo que ellos frecuentan de manera regular, un santuario personal donde pueden recargar energías y fortalecer su vínculo. Hemos analizado detenidamente la paleta de colores en sus fotos de este tipo, tonos tierra, verdes intensos, azules profundos del mar, y ese naranja y rosa melocotón de los atardeceres. Esto nos habla de un entorno natural. Pero no es cualquier entorno natural. Hay una particularidad en la costa que hemos identificado. Buscando referencias geográficas y comparando las imágenes que ellos han compartido con fotografías de diversas regiones de Turquía, nos hemos centrado en las zonas menos transitadas, aquellas que ofrecen privacidad pero al mismo tiempo una belleza natural espectacular. La evidencia apunta fuertemente hacia una región específica de la costa egea de Turquía. No estamos hablando de las zonas turísticas masificadas de Bodrum o Antalya, sino de un rincón más apartado, quizás una península menos conocida o una isla pequeña y con encanto. La vegetación que hemos visto en sus fotos, con sus olivos centenarios y su vegetación mediterránea, es muy característica de esta zona.
Además, la forma de la costa con sus pequeñas calas y aguas cristalinas coincide perfectamente con lo que se puede encontrar en ciertas partes de la región Egea, particularmente en áreas que no han sido excesivamente desarrolladas para el turismo masivo. Ahora, ¿por qué decimos que es escondido? Porque si bien la región Egea es conocida por su belleza, las propiedades que parecen ser de su interés, o quizás donde pasan su tiempo de manera más privada, no son fácilmente accesibles o visibles desde la carretera principal. Podríamos estar hablando de una villa privada, alquilada por temporadas, o incluso de una propiedad que uno de ellos pueda haber adquirido discretamente para tener su propio oasis. La clave está en la privacidad que emana de las imágenes. No vemos multitudes, no vemos otros turistas en el fondo. Son ellos a menudo solos disfrutando de la tranquilidad. Hemos visto fotos de Kerem con su guitarra, relajado en una terraza con vistas al mar. Hemos visto a Ande paseando por senderos bordeados de flores silvestres. Y en todas ellas hay una sensación de paz, de intimidad. Este lugar les permite desconectar de sus personajes, de las expectativas públicas, y simplemente ser ellos mismos. Es un lugar donde pueden crear recuerdos auténticos, lejos de las presiones que conlleva ser dos de las personalidades más famosas de Turquía. Una pista importante que hemos seguido son los pequeños detalles que a veces comparten. Por ejemplo, hemos notado en algunas fotos, especialmente en aquellas que muestran interiores o exteriores de edificaciones, elementos arquitectónicos que se repiten. Hablamos de vigas de madera vistas, de paredes de piedra natural, de patios interiores con fuentes o vegetación exuberante. Esto sugiere un estilo arquitectónico tradicional pero a la vez con toques modernos, diseñado para integrarse armónicamente con el entorno natural. Este tipo de construcciones son comunes en las zonas rurales y costeras de Turquía que buscan preservar la autenticidad y la conexión con la naturaleza. Y cuando vemos a Hande y Kerem en estos entornos, su expresión es de pura felicidad y relajación. Sus sonrisas son genuinas, sus abrazos son tiernos. No hay poses forzadas, no hay búsqueda de la cámara. Es la espontaneidad de una pareja enamorada disfrutando de su intimidad. Otra observación que refuerza nuestra teoría es la presencia recurrente de elementos marinos y de la naturaleza en general. Hemos visto fotos de ellos a bordo de un barco pequeño, disfrutando de un día en el mar, o paseando por la playa al atardecer. Pero lo que distingue a estas imágenes de cualquier otra escapada es la continuidad del paisaje. No es un mar genérico, es el mar del Egeo con sus tonalidades turquesas y esmeraldas tan características, sus costas recortadas y sus islas a lo lejos. La flora que rodea estos lugares, como los arbustos de lavanda, los pinos mediterráneos y los olivos, son un claro indicio de la región. Y cuando buscamos lugares que combinen estas características con la privacidad necesaria para una pareja como ellos, la costa Egea se presenta como la opción más lógica. Hemos dedicado mucho tiempo a investigar propiedades de lujo y villas privadas en esta región, buscando aquellas que ofrezcan el tipo de discreción y belleza natural que parecen disfrutar Hande y Kerem. Y hemos encontrado indicios de que podrían estar frecuentando una zona específica de la península de Bodrum, o quizás una de las islas más tranquilas cercanas a la costa, como Daca o incluso alguna isla del archipiélago de las Cícladas en Grecia, aunque la proximidad y la facilidad de acceso a Turquía hacen que una propiedad dentro de Turquía sea más probable. La clave es que no es un lugar al que se pueda llegar fácilmente sin conocerlo. No es un hotel 5 estrellas con un nombre comercial que todos reconoceríamos. Es un lugar que ellos han elegido, quizás han decorado a su gusto, y donde se sienten verdaderamente en casa, lejos del mundanal ruido. Imaginemos la escena, un día soleado en la costa Egea. Hande y Kerem se despiertan con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Desayunan en una terraza con vistas al mar, rodeados de bugambillas de colores vibrantes. Por la tarde se dan un baño refrescante en una cala escondida, accesible solo por barco o a través de un sendero privado. Más tarde quizás Kerem toca su guitarra mientras Hande lee un libro, y ambos disfrutan de un vino local al atardecer. Es este tipo de vida, este tipo de momentos, los que consideramos que forman el secreto de su relación. No se trata solo de los grandes gestos o las apariciones públicas, sino de los pequeños momentos de intimidad y conexión que construyen su vínculo día a día. Y este lugar, de santuario escondido en la costa Egea, es el escenario perfecto para cultivar esa relación. Además, hemos observado que sus publicaciones en este lugar suelen tener un tono más introspectivo y poético. A menudo comparten reflexión.
sobre la vida, el amor, la naturaleza. Esto sugiere que este entorno les inspira, les permite conectar consigo mismos y con sus sentimientos de una manera más profunda. No es solo un lugar para vacacionar, es un lugar que nutre su alma. Y esa es la verdadera belleza de encontrar un rincón así en medio de la fama. Les permite mantener los pies en la tierra, recordar lo que realmente importa. Para ser más concretos, hemos analizado la arquitectura y la decoración. Hemos visto en algunas fotos, siempre de forma sutil, detalles como azulejos artesanales, muebles de madera rústica y una paleta de colores que evoca la naturaleza, azules marinos, blancos puros, tonos tierra. Esta estética es muy característica de las villas privadas de lujo en la costa egea, que combinan el encanto tradicional con comodidades modernas. La privacidad es clave. Se trata de lugares que ofrecen grandes extensiones de terreno, accesos privados y vistas panorámicas al mar que garantizan la discreción. Hemos intentado identificar un lugar exacto, pero dada la naturaleza del secretismo que rodea a las celebridades, es probable que se trate de una propiedad privada que no esté a la vista de todos. Sin embargo, todas las pistas apuntan a una zona concreta de la costa egea de Turquía, conocida por su belleza natural, su tranquilidad y sus impresionantes villas de lujo. Podría ser una zona poco desarrollada cerca de Cesme, o quizás alguna cala más apartada de la región de Mula, que es donde se encuentra Bodrum. La consistencia de las vistas, la vegetación y la arquitectura nos dan una fuerte convicción. Por lo tanto, queridos amigos, podemos concluir que el secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ese lugar especial donde encuentran paz y fortalecen su amor, es un rincón idílico y privado en la hermosa costa egea de Turquía. Un lugar donde la naturaleza, la arquitectura tradicional y la intimidad se fusionan para crear el santuario perfecto para esta carismática pareja. No es un secreto revelado en titulares sensacionalistas, sino un secreto que ellos han construido con cuidado y amor, un refugio que les permite vivir su relación de manera auténtica y profunda. Y así, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro fascinante viaje de hoy. Hemos desentrañado, o al menos hemos arrojado mucha luz, sobre ese lugar especial que Hande Erçel y Kerem Bürsin parecen llamar su santuario privado. Hemos viajado a través de sus publicaciones y nuestra investigación, hasta la hermosa y serena costa egea de Turquía, un rincón del paraíso que les ofrece la privacidad, la belleza natural y la tranquilidad que necesitan para nutrir su amor lejos de los focos. Hemos destacado la importancia de estos momentos íntimos y la conexión genuina que parece florecer en este entorno. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes estas pistas y teorías. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿qué les parece esta revelación? ¿Tenían alguna otra teoría sobre dónde pasaban su tiempo? Me encantaría saber sus opiniones y cualquier otra observación que hayan hecho sobre Hande y Kerem. Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos todos. Y recuerden, su participación es lo que hace que nuestro canal sea tan especial. Si les ha gustado este vídeo y creen que hemos hecho un buen trabajo desvelando este secreto, por favor, no olviden dejar un generoso me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o simplemente les encanta el drama de las celebridades. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias fascinantes. Hasta entonces, cuídense mucho.